Bendito sea el nombre del Señor. Esa iglesia gloriosa que diga gloria a Dios. Amén. Que esa iglesia bendecida le dé un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Todos sean bienvenidos en la casa del Señor. Estamos aquí para estudiar la palabra poderosa de nuestro Dios. Hoy continuamos y finalizamos esta parte del libro de Romanos. Y hoy comenzamos a estudiar el capítulo 6 de Romanos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 6, desde el verso 1 hasta el 5. Capítulo 6, desde el verso 1 hasta el 5. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preste atención, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los claros propósitos del apóstol Pablo al escribir esta epístola es de que él quería mostrar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y a través de él mostrar que había una nueva manera de vivir con el Señor Jesucristo y que era a través de la nueva vida. Entonces él está ejemplificando la vida, la muerte y el bautismo. Él está hablando del bautismo y él está explicando de que así como Cristo se bautizó y como él murió, nosotros también al ser bautizados somos sepultados debajo del agua y después nos levantamos para una nueva vida. Vamos a estar viendo todos esos detalles. Pero mis queridos hermanos, en el capítulo 6 específicamente, el apóstol Pablo expone uno de los temas más importantes de la vida cristiana en este capítulo 6, que es la nueva vida en Cristo y la relación del creyente con el pecado. La nueva vida en Cristo y la relación mía y tuya con el pecado. ¿Qué hacemos con el pecado? El apóstol Pablo habla un poquito del viejo hombre en este capítulo, pero también habla de la vieja naturaleza. Incluso él en una de sus cartas, en uno de sus momentos en que él escribió, yo creo que lo estaba escribiendo de lo tan profundo de su corazón, inspirado por el Espíritu Santo. Y él decía, yo quiero hacer las cosas buenas, pero lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero, eso hago. Y empezaba él a tirar esa fuerza que había en él sobre lo que se llama la carne. Él hablaba de la carne. Y qué tremendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo es que nosotros como hijos de Dios podemos continuar en este mundo? Si estamos viviendo en el mundo. El Señor nos hizo nuevas criaturas. Ustedes se recuerdan de ese texto que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él no dice nueva persona. Y probablemente la connotación de criatura es de pequeño, no tanto de criatura, sino de pequeño, porque en los pequeños está la pureza de todo. Ellos están libres de cualquier cosa, después hasta que nosotros le enseñamos todo por el camino, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice que somos nueva criatura y dice: las cosas viejas pasaron. Yo quiero preguntarte en esta noche, a vos mi hermano, a vos que me vas a estar viendo en YouTube, en los canales, ¿qué cosas del pasado lo tenés aún hasta hoy? Siendo hijo de Dios, siendo creyente. ¿Qué cosas no dejaste por el camino cuando el Señor te indicó? Porque hay cosas, hermanos, que la persona ama
por más de que no sean cosas buenas, la persona ama, se encapricha y lo trae consigo. Entonces en esta noche vamos a vernos un poco delante de la palabra del Señor como con un espejo. Entonces Pablo dice que con el Señor. Entonces cuando el apóstol Pablo habla de eso, ¿quiere decir que nosotros vamos a continuar pecando aquí en la tierra? Yo voy a preguntar algo. Yo sé que nadie va a levantar su mano. Probablemente yo nomás le voy a dar. ¿Cuántos de los que están acá siguen pecando todos los días? Tengo unos secuaces conmigo, me acompañan unos hermanos, ¿verdad? Seguimos en esta carne. Ahora, cuando Pablo habla de todo eso, hermano, él también habla de la esclavitud del pecado, pero que nosotros por la gracia de Dios fuimos libres. Entonces, una cosa es ser libre y continuar en esta carne que es pecaminosa, y otra cosa es ser esclavo. El esclavo no tiene derecho a reclamar, él tiene que obedecer a la fuerza que se le impone, que es el amo, en este caso nuestro, que es el pecado, que está sobre el que es esclavo y lo hace hacer el pecado. Por eso Pablo, repito, él dice: yo quiero hacer lo bueno, pero lo malo que no quiero, eso hago. Porque me doy cuenta de que acá adentro hay algo que quiero hacer bien, pero hay un poquito más adentro, en mis miembros, hay una ley que va en contra de lo que yo quiero hacer. Es tremendo, hay mucha psicología aquí de parte del apóstol Pablo, pero una verdad tan sencilla y tan grande. Es como cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, nos arrodillamos y le adoramos como lo estamos haciendo en esta noche. Señor, yo me ofrezco y quiero hacer un sacrificio. Pero al salir de aquí cometemos errores, porque estamos en esta carne. Ahora quiero explicar una cosa muy importante. Cuando me refería a lo que Pablo decía, que lo bueno que quiero hacer no hago sino lo malo, no se tomen, porque hay un predicador que toma ese texto para aludir a lo siguiente. Dice, el pecado que mora en mí es el que peca, no soy yo, dice. Sí, ustedes le conocen, yo ya le di en la clase el nombre de esa persona, ese predicador. Ustedes saben quién es. Dice, yo no peco, solamente que ese espíritu que está en mí, él peca. No peca mi espíritu, está bien en relación con Dios. Y de eso, hermano, uno puede quitar mucha herejía, porque vos podés vivir como creyente pecando todos los días y no salir de la esclavitud del pecado. Lo que nosotros hemos logrado es salir de la esclavitud del pecado, y hoy fallamos con el Señor, sí, pero estamos bajo la gracia y ya no somos esclavos, sino somos libres en el Señor. ¿Cuántos libres hay aquí? Apláudale al Señor los que están libres en el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ver entonces en esta noche cuáles son las principales enseñanzas que encontramos en este capítulo 6. Número 1, la nueva vida en Cristo simbolizada por medio del bautismo. Los versículos 1 al 6 al 5 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo decía y enseñaba, dice, por cuanto abundó el pecado. En el mundo había mucho pecado, dice Pablo, y abundó el pecado, pero cuando más abundaba el pecado, más abundaba la bendición y la gracia de Dios, porque si no todos iban a ser quemados. Pero cuando venimos a Cristo, dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde sobre nosotros? No. Nosotros somos hijos de Dios. No necesitamos estar pecando para que la gracia abunde. Nosotros tenemos por abundancia porque somos hijos. El esclavo no tiene derecho, pero el hijo tiene todo el derecho. Nosotros tenemos derecho a que el Señor nos mire y diga: no, Él se entregó a mí, por lo tanto mi gracia va a estar con Él. Y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, procuramos diariamente ser la mejor persona delante del Señor. No es que vivimos tampoco una vida de que no quiero pecar. No, esa es una vida de esclavitud. Vos tenés que vivir una vida natural, porque tu vida se tiene que acostumbrar a salir del hábito pecaminoso. Sí, entonces vos vivís tranquilo. No hay ley que venga a condenarte porque vos caminas tranquilo. Vos no estás caminando y pensando: voy a pecar, no voy a pecar. No, el Hijo de Dios no debe de vivir así, porque vivir así es vivir atado a un miedo, el miedo del pecado que no viene de parte del Señor. Entonces cuando Pablo habla de este versículo, dice, en ninguna manera, dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo
Ahí empieza a meter Pablo como un simbolismo, este primer punto, que la nueva vida en Cristo se simboliza, el apóstol Pablo lo simboliza por el bautismo. Y él empieza a explicar, hermano, ¿no sabéis lo que hemos sido bautizados en Cristo? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos están viviendo la vida nueva en Cristo? Todos los que estamos aquí creemos en él, vivimos una vida nueva en Cristo, una vida de paz con nosotros mismos, una vida de paz con él, una vida en abundancia y una vida bendecida por el Espíritu Santo. Eso es vivir para el Señor. Bueno, vivir una vida desesperada, no vivir una vida así alocada, no sabiendo qué hacer. No. Vos estás viviendo seguro y segura en Cristo Jesús, porque a esa seguridad el Señor nos llamó. Aleluya. La vida que hemos recibido por medio de la justificación por fe significa ya no seguir perseverando en el pecado. Por eso, hermanos, que enseñamos aquí en la iglesia, y siempre voy a enseñar que aquellos que viven la vida, que aman a Cristo y que viven en pareja y aún no se han casado, tienen que casarse. Porque eso es amarle a Dios, quererle a Dios, pero seguir perseverando en el pecado. La bendición de Dios está allí, pero vas a seguir en el pecado para que la bendición abunde. No busques la bendición por ese lado, porque no te conviene. Entonces es mejor arreglar cuentas con el Señor y ser bendecido como Dios quiere. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, la nueva vida que hemos recibido por medio de la justificación por fe significa ya no seguir perseverando en el pecado. Es decir, dejar nuestros caminos antiguos, esos caminos desagradables, esa vieja vida, dejar por el camino y empezar a vivir la vida nueva. Y la vida nueva que debemos de vivir nosotros, hermanos, no es imposible. Es difícil a veces, pero el Señor está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos estuvieron anoche en el aniversario de Ayola? Yo sé que la tentación vino allí y acá nadie me va a ver, por más que estén muchos, le voy a bajar una botellita, ¿verdad? Y esa tentación está de destruir el testimonio. El enemigo quiere, no te va a matar eso, pero va a destruir tu testimonio. Te va a manchar el testimonio. La Biblia no dice ahí, no haya que tomar una cervecita o un licor. No dice eso. Pero vos sabés de que haciendo eso tu testimonio tira hasta la iglesia por el piso. Se duele el cuerpo de Cristo. Entonces de esa vida nos hemos apartado nosotros. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Quiero decirte, hermano, que algunos dijeron irte al aniversario de Ayola. Terminó ya eso hoy, ¿verdad? Hermano, eso no es pecado. Pecado es ir a hacer pecado allí, ¿verdad? Vos tenés que ser bendición en donde te vas a tener que ser luz. ¿Y cómo uno es luz? Y cuando te sentás a comer algo, hay que atender qué es lo que uno come y qué es lo que uno bebe. Cómo uno está en esos lugares. Uno tiene, porque la gente te mira. Ay, ya controla a mí, Pastor Cuera. A mí me quitaron las fotos ayer, ¿verdad? Salí yo en ABC y todo salí. ¿Ustedes no me vieron? ¿Quién me mostró mi foto hoy que me sacaron? ¿Alguien me mostró? Vos fuiste, Matías. ¿Viste? Matías tiene la noticia. ¿Qué hace el pastor en la fiesta de Ayola? Dice. Y yo le respondo, ¿y qué es lo que hace un taxista curando una herida? No, estábamos allí con yo quería comer chorizo y bueno, me quitó la foto. Yo pensé que era una broma y le hice así con el chorizo y ahí estábamos. Pero nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser sal en donde estemos, hermano. Amén. ¿Cuántas veces se presenta una actividad de tu pariente en donde, hermanos, vos decís, ninguno son creyentes, pastor, ¿qué voy a hacer allí? Ahí tenés que ser luz. Ahí tenés que ser luz, tenés que mostrar la luz de Cristo. Y vos ya sabes cómo es. Amén. Y muchas personas que te ven ahí se van a acercar y te van a decir, che, ¿cómo vos haces esta cuestión? ¿Cómo es la cuestión? Y ahí eso crea sed en la gente. Y vas a tener puertas abiertas para hablarle al corazón de ellos. Así que, mis queridos hermanos, la nueva vida en Cristo, aquellos que se bautizaron, dejaron el camino desagradable, el que no le agrada a Dios, toda esa amargura,
¿Alguna vez alguien tuvo amargura? Sí, todos. Odio, todos. Rencores, todos tuvieron. Hay que dejar todo eso y empezar a vivir una vida libre con el Señor. ¿Cuántos se gozan con el Señor? Yo me gozo con el Señor, hermano. Yo me gozo con Él, porque todos los días con el Señor es recibir su bendición. Vos te despertás a la mañana y el Señor está allí contigo. Pero pastor, yo no le veo. No le vas a ver. No le vas a ver. Cuando tu ventana se abrió un poquito la cortina y vos te despertaste a las 6 y ya empezó a salir el sol, entró por tu cortina la luz del sol, ese es Dios que te está diciendo: hey, yo te estoy iluminando de vuelta hoy. ¿Sabías eso? Estoy alumbrando sobre vos. Y te levantás y escuchás las avecillas cantando y el Señor te dice: te puse música encima. No te vas a poder dar cuenta. A veces no nos damos cuenta de la sencillez del Señor. El Señor dijo, apelando a la sencillez y a las cosas cotidianas, dice: agarren un poco un lirio. ¿Cuántos conocen el lirio del campo? Un lirio, una flor sencilla. Y Jesús agarró ese y dice: miren un poco ustedes, observen a esa flor, miren el color, miren la pigmentación. Es tan sencilla, es tan frágil, pero ni aún Salomón con toda su gloria y riqueza pudo vestirse como uno de ellos. En esas cosas sencillas también. Amén. Cuando vos regás tu planta en tu jardín y florece en agosto, en septiembre, no vaya a decir: qué capo fui porque regué. No, ese es Dios llamando tu atención, diciéndote: te regalé esta belleza, te regalé esto para que te recuerdes. Amén. Esa es la nueva vida que uno vive en Cristo Jesús. Entonces podemos decir que la vida cristiana es caminar en vida nueva. El apóstol Pablo habla del bautismo. El bautismo simboliza nuestra identificación con la muerte y sepultura y resurrección con Cristo. Vuelvo a repetir: el bautismo, hermano, tiene que ver con la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Ahora, tiene que ver, hermano, con algo muy íntimo nuestro, pero a la vez tiene que ver con cosas públicas, porque lo hacemos públicamente. ¿Qué decimos cuando nos metemos en las aguas del bautismo voluntariamente y decimos al siervo del Señor: yo quiero bautizarme? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo a toda la gente que no va a entender, pero ese es el mensaje que transmitimos: bueno, yo soy una nueva vida y estoy dispuesto con esto que voy a hacer a salir para caminar en una nueva vida. Eso es el bautismo. El bautismo no es mojarte para ser miembro de una iglesia, no, va mucho más allá. El bautismo es para que vos vivas para Cristo Jesús a partir de ese momento. Entonces, el bautismo representa la muerte de manera de la antigua naturaleza, porque nosotros venimos, el otro día hablamos de la naturaleza adámica. Es una muerte a esa naturaleza. Vos te morís a esa naturaleza porque entraste de vuelta en comunión con el Señor. Tu carne es otra cosa. Tu carne es la que va a fallar constantemente, pero la naturaleza se cortó. Moriste y resucitaste para nueva vida. Amén. Gloria al Señor. Los que nos suelen fallar, levanten un poco sus manos. Me lo sospeché desde un principio que nadie iba a levantar. Entonces, todos, hermanos, estamos expuestos diariamente a las cosas que el enemigo quiere hacer para que nosotros podamos sucumbir. Amén. Entonces, hermano, el bautismo es más que un símbolo, es una declaración pública de que hemos decidido vivir en nueva vida. Te vuelvo a repetir: el bautismo es una decisión que vos tomás para vivir una nueva vida. Entonces, ¿qué pasa con tantos creyentes que se bautizaron y viven aún la vida vieja? Ellos decidieron vivir esa vida vieja. Sí. Eso es como le voy a ejemplificar un poquito. La persona que se bautiza, se le enseñó, se bautizó y después de algún tiempo volvió a los caminos del Señor. Es como ir a hacer un préstamo del banco de 10 millones de guaraníes, pagar la primera, segunda cuota y después te escondes de ellos. Te perdiste de ellos. Vos te perdiste. El banco nunca te va a perder. Nunca. Alguna vez vos vas a hacer un crédito y ¡tac! Saltó tu nombre allí. ¿Verdad que sí?
No podés grabarse, dice, creo que así se dice en la parte comercial. No podés comprar nada, ¿por qué? Porque tu nombre ya está fichado en algún lugar. Así también es el creyente, hermano, que se bautiza, decidió y después decidió voluntariamente volver al camino del Señor. Cuando se encuentra mal, Señor, ayúdame. ¿Usted cree que Dios le va a escuchar? Así le escucha, pero le mira de lejos, dice el Salmo 138. Porque al altivo le mira de lejos, más al humilde lo cuida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, Pablo, el apóstol, no escribe de balde esto que escribió aquí. Él escribió para enseñar a la iglesia, al pueblo del Señor, a vivir la vida nueva con Cristo Jesús. Amén. Yo tengo miles de defectos, así como tal vez ustedes lo tienen también, pero yo quiero vivir la vida con Cristo. Quiero vivir la vida con Él. Amén. Gloria al Señor. Te doy un ejemplo de aquel que viene a Cristo, puede bautizarse ahí. Porque el bautismo, hermano, ahí en el momento no requiere una santificación progresiva, pero hay una santificación inmediata. Por eso el eunuco dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén, amén. Qué tremendo es eso. En un ratito camino, Felipe estaba en Samaria, el Espíritu le llevó junto a este eunuco que venía leyendo el Antiguo Testamento, pero no sabía que estaba leyendo, hasta que Pablo se quedó y le explicó, y ahí él se bautizó. Punto número 2. La nueva vida en Cristo significa estar muerto al pecado y libre de su esclavitud. Libre de su esclavitud. Amén. Esto va para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, para todas las personas que cuando llegamos a Cristo estamos muertos al pecado. Los alumnos del instituto, ¿cuántos aspectos hay de la muerte con relación al pecado? 3. ¿Cuáles son? 1. ¿Quién se acuerda? 1. Muerte en el pecado. Segundo, al pecado por el pecado. Son aspectos diferentes que uno tiene que entender. Vale la pena estudiar eso, ¿verdad, hermano? Vale la pena estudiar porque le entendés en todos los aspectos qué es lo que quiere decir esto. Y el Señor te va enseñando. Entonces la palabra del Señor dice, hermanos, que nosotros estamos muertos al pecado y libres de su esclavitud para vivir la vida que Cristo quiere. Y vos podés leer en Efesios. Es un libro bastante sencillo, muy práctico. Efesios dice, Pablo dice, el que antes mentía, no mienta más, dice. El que antes hurtaba, no hurte más. Si solías decir palabrotas, no digas más. Empezá a mirar las cosas de arriba. Hermano, Pablo habla de la sencillez de la vida. Pablo no te complica, Dios no te complica la vida, sino te hace más sencilla lo que vos estás viviendo. Siempre yo enseño, el que vive en pecado, para pecar y defender un pecado, tiene que armar una mentira otra vez. Tiene que armar una mentira sólida. Para cuando llega a su casa, ¿dónde estuviste vos? ¿Tenés olor a perfume de mujer? Ah, no, es que pasé por ahí, estaban probando y me salpicó. Armaste una mentira para defender otra mentira más grande, que es un pecado feroz. Y así sucesivamente. Se vive complicando la vida. Pero cuando vos vivís en Cristo, no tenés necesidad de armar ningún argumento. ¿Por qué? Porque vivís libre en el Señor. No libre para pecar, ojo, sino libre del poder del pecado que puede afectarte. Ya no te afecta, el pecado ya no está ahí acosándote, te va a venir, pero vos tenés la autoridad de Cristo de reprender en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, los versículos del 6 al 11, hermanos, declaran una verdad espiritual muy importante y muy poderosa, la cual debe ser conocida y comprendida por cada uno de los creyentes de nosotros. Nuestro viejo hombre, escuche, nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Es decir, nuestro viejo hombre, la vieja naturaleza, murió con Cristo. Murió con Cristo. Y cuando Cristo murió, morimos con él al viejo hombre. Y cuando él resucitó, resucitamos para nueva vida, con la vida que él nos da a nosotros. Amén. Eso debemos de comprender y debe ser claro
Claro, entonces el viejo hombre se refiere a la identidad nuestra antigua y a la naturaleza que teníamos nosotros. Hoy estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Bendito sea el nombre del Señor. La persona que éramos antes de experimentar la salvación y la regeneración por medio del Espíritu Santo. Este viejo hombre estaba esclavizado al pecado y vivía bajo su dominio. Por eso estaba diciendo, hermano, que el que es esclavo vive bajo el dominio de alguien. Entonces en este caso vive bajo el dominio del pecado. El que fue libre y es hijo, hermano, no quiere decirte que no le va a perseguir el pecado, pero no vive bajo el dominio del pecado, sino que es libre para vivir una vida santa. Porque empezamos a vivir la vida con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La carne se refiere a la inclinación pecaminosa que aún existe y persiste en los creyentes, inclusive, hermanos, después de la conversión y mucho más después de la conversión. Por eso es que el creyente es tentado. El creyente, el pastor es tentado, el músico, el hermano, el líder, el espiritual, el que ora en lengua es tentado. No creas que, hermano, eso tienen alas ahí en su... No, es tentado. ¿Por qué? Porque eso está en la carne. Yo creo que Dios permite eso, hermanos, porque es la única manera en que le vamos a pedir socorro a Él. Porque a veces no lo recordamos del Señor. Y esa es la manera que nosotros nos acercamos en Él. Pero ojo, no somos esclavos del pecado. Amén. Podés decir en tu corazón: yo no soy esclavo del pecado, soy libre en Cristo Jesús. Dice Romanos 7, 18 al 25. Escuche, voy a tratar de leer despacio, pero entienda un poco. Y yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso está en Romanos 7, 18, si alguien quiere apuntar. Romanos 7, 18. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese es el texto que le dije que usaban, hermano, para decir: no pequé, yo mi carne nomás fue. Mucho ojo. Pero veo, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, porque estamos aún en vida. La diferencia entonces entre el viejo hombre y la carne es que el viejo hombre ha muerto con Cristo Jesús, pero la carne no es erradicada de nuestra vida. Por eso es que como creyentes somos perseguidos por el enemigo, somos tentados y tenemos que luchar muchas veces contra la carne y contra las obras del enemigo. Amén. Y yo te animo, hermanos, que cuando pasás por esos momentos, lucha por el Señor, lucha por tu vida, porque Él lo hizo por nosotros y ahora nosotros debemos hacer por Él. Tercer punto y último: la nueva vida en Cristo significa vivir en libertad, pero no en libertinaje. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? O sea, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido a Dios, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como la iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia del Señor. Qué claro es el apóstol Pablo. Él lo hace con tanta sencillez, hermanos, que a veces ni tenemos necesidad de una explicación de lo que dice la palabra del Señor. Pero mis queridos hermanos, como el tema de esta noche es que nosotros tenemos que vivir la nueva vida en Cristo. Dejar la vieja vida,
luchar contra la carne y vivir la nueva vida en Cristo. Entonces, por de pronto nosotros tenemos una tarea, hermanos, una tarea diaria de 24 horas del día. Tenemos esa tarea de presentarnos delante del Señor y de decir al pecado no, no y no. Amén. Eso es ser una nueva criatura. La gente hoy día va al hospital y tiene tapabocas. El otro día me dijeron, me fui a orar por un anciano y me dijeron, tienes que traer tapabocas. Entonces la gente aprende a que cuando hay un resfrío colectivo tiene que usar mascarilla. Y aprende. Hermanos queridos, nosotros como nuevas criaturas podemos ya identificar qué debemos y qué no debemos hacer. Amén. En Paraguay, hermanos, un gran porcentaje muy elevado de las personas que vienen a Cristo, en especial los varones, ¿verdad? Menos porcentaje las mujeres, vienen de haber vivido bajo el dominio del alcohol o de las drogas. Así es. Las mujeres, por otro lado, vinieron del maltrato probablemente, pero los varones más o menos vienen de ahí en un alto porcentaje. Entonces, ¿qué tenés que cuidar en esta nueva vida? Justamente es allí. Justamente es eso. Justamente. Yo la Santa Cena a veces con agua nomás lo quiero hacer. No sé dónde Vicente trae tan rico el vino. A veces digo yo que chica es la copa, digo. ¿Verdad? Y te tienta a querer ir a continuar en la casa de esa Santa Cena, ¿verdad? Pero no debe ser así. Entonces nosotros debemos de cuidar esos detalles. Cuidar, hermano. Amén. Pastor, ya me entregué un traguito nomás, con un trago, hermano. Ustedes le conocen a Rey Finado Lescano. Él empezó con un trago, hermano, hasta que quedó así como estaba. Y borracho, creo que le chocaba a un pobrecito. Así uno empieza con uno. Entonces nosotros tenemos que cuidar. Si vos eras un grosero empedernido y vos decías 2 palabras y te salía grosería ya, hermano, cuidá esas cosas. Hay algunos hermanos, yo conozco a algunos hermanos, y Beto se va a reír de lo que voy a decir porque él le conoce ya. Beto es más viejo que yo. Algunos hermanos que vinieron del mundo, hermano, y quería decir demasiado dera. Ustedes ya saben ya después que continúa. Entonces, para no decir eso, entonces decía dera crown pastor, dice. Y eso es el primo hermano legítimo del otro. Sí. Y en vez de decir el otro, decía en portugués nomás. Hermano, tenemos que despojarnos de esas cosas. Nosotros como creyentes no podemos ya estar. Yo ejemplifiqué nomás aquí, hermano. Una vez dije así, estaba predicando, no sé si fue en Ibiza o en Barcelona, estoy en uno de los cultos. Y yo le dije a ellos, hermano, yo no entiendo acá. Ustedes dicen cabrón y ay, dijo la iglesia, había sido cabrón, no era una grosería ya, hermana. Tú sientes ahí, se un cabrón y cabaraguasunde, ¿verdad? Pero para ellos era terrible. Cada país con su cultura y con su grosería. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos acá. Si vos venís de un mundo matrimonial en el cual le pegabas y le tocabas físicamente a tu esposa, tenés que cuidarle hoy. Prohibido es tocar ni la esposa al esposo ni el esposo. Es tocar en el sentido de golpearle, no en otro sentido, sino es tocarle, es golpearle, porque la gente quiere golpear. Eso es prohibido, hermano. Si te golpean en tu casa, hermano, ahí está el orden público. La policía, si no quiere venir a contarle al pastor, ahí está, los policías le van a llevar preso. ¿En serio? No, nosotros no fuimos. Estas manos fueron hechos para ayudar, no para golpear, para levantar, no para tumbar, para edificar, no para destruir. Entonces esa es la nueva vida en Cristo. Se nota la diferencia, ¿verdad? Vos vivías amargado, Andrés, te daban un caramelo y peor todavía. Ahora tenés que sonreír. Sonreír al Señor. Vivina con una sonrisa. Ay, no, pastor, dice, ¿cómo se llama? Tienes que estar contento, porque saben que la gente hoy día no vive más contento. Vive triste, hermano. Nacieron los nuevos términos hoy, Marta, de la psicología, que es el estrés. Después que otro, ansiedad y un montón de cosas. Al chico, ¿cómo se le dice? El que es tan vivaracho así.
hiperactivo, decía una abuela, pegan cebollita, tío, dice, va hiperactivo, pico, dice, pegan 2 veces en el caso, yo te tranquilizamos. Y hermano, a veces es muy cierto. Es cierto, hay estrés, hay de todo eso, hermano. Pero el Hijo del Dios vive con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene todo poder sobre esas cosas. Allá en la cruz, el Señor venció tu ansiedad, venció tu estrés, venció toda tu amargura, venció tu malestar allí en la cruz, cuando Él dijo, consumado es. Lucas 4:18 e Isaías capítulo 62 dicen el mismo texto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los que están oprimidos, para traer alegría a aquellos que tienen el corazón enlutado. Y eso hizo Jesús por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si vos eras amargado y amargada, pero ni me imagino. Con la cara lo que se me quedó ahora, imagínate amargado a Víctor Quiñones. Y vos también, para no ser yo solo, no. Pero el Señor me cambió y el Señor te cambió a vos. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, a partir de ahora entonces nosotros en la nueva vida en Cristo, nosotros tenemos que llevar frutos. Tenemos que llevar frutos. Anteriormente los frutos eran feos, hoy son frutos nuevos y buenos. Amén. ¿Cuántos le aman a Jesús? Jesús transformó tu vida y Jesús transformó la mía. Jesús te cambió. No me diga, pastor, yo crecí en un hogar cristiano. Igual el Señor nos transforma. Día a día el Señor nos cambia. El Señor no, tal vez te portaste de la mejor manera posible, pero el Señor te cambia porque Él te enseña a amarle a Él de una manera diferente. El Señor pone en vos pasión por Él. Y esa pasión nadie puede quitar así nomás. Esa pasión, cuando una vez Cristo pone en tu corazón, crece, crece, crece. Vos le querés recortar, pero queda la raíz y después crece. Así es. Así que el Señor, hermano, nos ama muchísimo, y a través del apóstol Pablo nos dice de que nosotros debemos de saber vivir la nueva vida en Él. Amén. Viví en Ayolas. Acá en Ayolas hay muchas cosas, mucha parte oscura, pero tenés que vivir como un hijo de luz, como una nueva criatura. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe qué pasa con la nueva criatura? ¿Dónde está tu hijita, Rodi? Está con la mamá ahí, pero cuando vino recién todo el mundo le quería alzar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. La gente también tiene que hacer así contigo. Debe de querer estar con nosotros, te va a alzar, ¿verdad? Estar contigo, conversar contigo. Debe de querer saber qué pasó contigo. Y es allí donde la palabra del Señor se expone ante aquel que tiene la curiosidad, causada por el mismo Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Inclina tu cabeza, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.